Hola a todos, vamos a empezar un audiolibro. Iniciaremos literalmente este canal con la balada de pájaros, cantores y serpientes de Suzanne Collins. No sé si lo pronuncie bien, pero bueno, ojalá sea de su agrado. Este libro vendría siendo la precuela de los 3 libros de los Juegos del Hambre. Y bueno, imagino que la mejor forma de empezar las cosas es muchas veces desde el inicio. Y bueno, veamos qué tal sale esto. Empezamos. Hay una dedicatoria inicial para Norton y Ginny Hoster. No sé si lo pronuncie bien. Empezamos por el capítulo 1. Primera parte. El mentor. Coriolanus dejó caer el puñado de col en una olla de agua hirviendo y juró que llegaría el día en que aquella verdura no volvería a tocar sus labios. Sin embargo, el día todavía no había llegado. Necesitaba comerse un cuenco enorme de anémico vegetal y beberse cada gota de la sopa para que no le gruñera el estómago durante la ceremonia de cosecha. Era una de las precauciones de la larga lista que preparaba para ocultar el hecho de que su familia, a pesar de residir en el ático del edificio de viviendas más opulento del Capitolio, era más pobre que la escoria de los distritos. Que, a sus 18 años, el heredero de la casa de los Snow, antes tan grandiosa, no contaba con más que su ingenio para sobrevivir. Le preocupaba el estado de su camisa para la cosecha. Contaba con un par de pantalones oscuros bastante aceptables, comprados en el mercado negro del año anterior. Pero la gente se fijaba en la camisa. Por suerte, la academia proporcionaba los uniformes que debía llevar a diario. Sin embargo, habían pedido a los estudiantes que, para la ceremonia, se vistieran con elegancia, sin olvidar la solemnidad que requería la ocasión. Tigris le había pedido que confiara en ella, y él así lo hacía, ya que la habilidad de su prima con la aguja lo había salvado hasta entonces siempre. Aún así, no esperaba un milagro. La camisa que habían desenterrado del fondo del armario, el de su padre, recuerdo de tiempos mejores, estaba manchada y amarillenta por el paso del tiempo. Le faltaba la mitad de los botones y tenía una quemadura de cigarrillo en uno de los puños. Una prenda que estaba en tan malas condiciones que ni siquiera la habían vendido cuando les acució la necesidad. Esa era su camisa para la cosecha. Aquella mañana, al entrar en el dormitorio de su prima, no estaba ni ella ni la camisa. Esa no era buena señal. ¿Acaso Tigris se había rendido y había decidido aventurarse en el mercado negro? ¿En quizá un último intento desesperado para encontrarle una vestimenta? ¿Y qué demonios poseía que pudiera entregar a cambio? Solo una cosa: ella misma. Y la casa de los Snow todavía no había caído tan abajo. ¿O acaso lo estaba haciendo mientras él salaba la col? Pensó en la gente que podría ponerle precio. De nariz larga y puntiaguda, extrema delgadez, Tigris no era una gran belleza, aunque su dulzura y vulnerabilidad invitaban al abuso. Encontraría compradores y decidía buscarlos. La idea le revolvió el estómago. Se sentía impotente y se despreciaba por ello. Desde el interior del piso oyó que sonaba la grabación del himno del Capitolio, La joya de Panem. La trémula voz de soprano de su abuela se unió a ella y rebotó en las paredes. Joya de Panem, poderosa ciudad, resplandeciente desde el albor. Resultaba doloroso oírlo siempre desafinar y cantar tan descompasada. El primer año de la guerra ponía la grabación los días festivos para inculcar al patriotismo en Coriolanus, que entonces tenía 5 años, y en Tigris, que tenía 8. El recital diario no había dado comienzo hasta aquel negro día en el que los rebeldes de los distritos rodearon el Capitolio, dejándolos sin suministros durante los 2 años siguientes de la guerra. Recuerden, niños, solía decirles, nos han sitiado, pero no vencido. Entonces cantaba el himno
por la ventana del ático mientras las bombas llovían sobre ellos. Su pequeño acto de desafío. Humildes nos arrodillamos ante tu ideal y las notas que nunca lograba alcanzar. Y te prometemos nuestro amor. Coriolanus esbozó una mueca. Los rebeldes llevaban una década guardando silencio. No así su abuela. Todavía quedaban 2 estrofas para terminar. Joya de Panem, corazón de la justicia, coronado tu mármol de sabiduría. Se preguntó si sería posible absorber parte del sonido añadiendo más muebles a la casa, aunque se trataba de un planteamiento puramente teórico. En aquel momento su ático era un microcosmos del Capitolio en sí, marcado por las cicatrices de los implacables ataques rebeldes. Las grietas recorrían las paredes de 6 metros de altura. Las molduras del techo estaban salpicadas de agujeros dejados por fragmentos de yeso caído y unas feas tiras de cinta aislante negra. Apenas sujetaban los cristales rotos de las ventanas en el arco que daba a la ciudad. A lo largo de la guerra y la década posterior, la familia se había visto obligada a vender o trocar muchas de sus posesiones, de modo que algunas de las habitaciones estaban completamente vacías y cerradas. Y en las demás pocos muebles quedaban. Y lo que era peor, durante el último invierno del asedio habían tenido que sacrificar elegantes enseres de madera labrada e innumerables volúmenes de libros para alimentar la chimenea y evitar morir congelados. Había llorado cada vez que veía las coloridas páginas de sus libros ilustrados, los mismos que había leído junto con su madre con tanta atención, reducidos todo solo a cenizas. Pero mejor triste que muerto. Como había estado en los pisos de sus amigos, Coriolanus sabía que la mayoría de las familias ya habían empezado a reparar sus hogares, pero los Snow ni siquiera se podían permitir unos metros de lino para una nueva camisa. Pensó en sus compañeros de clase, que estarían examinando sus armarios y poniéndose sus nuevos trajes a la medida, y se preguntó durante cuánto tiempo podrían mantener las apariencias. Tú nos das luz. Tú nos unes de nuevo, y a ti te entregamos nuestra vida. Si la camisa remozada por Tigris resultaba inservible, ¿qué haría? ¿Fingir que tenía la gripe y avisar de que estaba enfermo? Lo tacharían de débil. ¿Presentarse con la camisa del uniforme? Lo considerarían irrespetuoso. ¿Embutirse en la camisa roja que le quedaba pequeña desde hace ya 2 años? Lo tildarían de pobre. ¿La opción aceptable? Ninguna de las anteriores. Puede que Tigris hubiera ido a pedir ayuda a su jefa, Fabricia Luke, una mujer tan ridícula como su nombre, pero con evidente talento para la moda reciclada. Ya se pusieran de moda el cuero, las plumas, el plástico o la felpa, ella encontraba la forma de incorporarlos a un precio razonable. Como a Tigris no se le daban bien los estudios, había renunciado a la universidad tras graduarse en la academia para perseguir su sueño de convertirse en diseñadora. Se suponía que era una aprendiza, pero Fabricia la trataba como a una esclava y le exigía masajes en los pies y que quitara sus largos cabellos de color magenta que obstruían los desagües. No obstante, Tigris no se quejaba nunca y no permitía que nadie criticara a su jefa porque estaba encantada y muy agradecida de haber conseguido un puesto dentro de la industria de la moda. Joya de Panem, reflejo del poder. Fuerza en la paz, escudo en la guerra. Coriolanus abrió el frigorífico con la esperanza de encontrar algo con lo que darle más sabor a la sopa. La única ocupante del electrodoméstico era una sartén metálica. Cuando levantó la tapa, una pastosa papilla de papas ralladas le devolvió la mirada. ¿Acaso su abuela por fin había decidido cumplir su amenaza de aprender a cocinar? ¿Sería comestible aquella porquería? Tapó de nuevo la sartén hasta tener más información que analizar. Menudo lujo habría sido tirarla a la basura sin pensárselo 2 veces. Menudo lujo tener basura. Recordó o creyó hacerlo cuando era muy pequeño y veía los camiones de la basura de los que se encargaban los Havocs, que vendrían siendo los obreros sin lengua. Eran los más cumplidores, según su abuela. Zumbar por las calles, vaciar las enormes bolsas de basura, los contenedores, los artículos domésticos viejos,
hasta que llegó el momento en que nada era desechable. Todas las calorías eran buenas y cualquier objeto podía cambiarse por algo, quemarse para protegerse del frío o pegarse a la pared a modo de aislamiento. Todos habían aprendido a despreciar el despilfarro, aunque empezaba a ponerse de moda otra vez, insidioso, señal de prosperidad, como una camisa en condiciones. Recitó: con tu mano acorazada, protege nuestro Capitolio, nuestra vida. La camisa. Su mente a veces se obsesionaba así con un problema, con cualquier cosa en realidad, y no lo soltaba, como si controlar un elemento de su mundo lo salvara de la ruina. Era una mala costumbre que le impedía ver otros posibles riesgos. La tendencia a la fijación estaba programada en su cerebro, y era muy probable que acabara con él si no aprendía a superarlo. La voz de su abuela graznó el crescendo final: nuestra tierra. La vieja loca todavía se aferraba a los días anteriores a la guerra. La adoraba, pero hacía muchos años que había perdido el contacto con la realidad. Siempre que se sentaban a comer, parloteaba sobre la legendaria grandeza de los Snow, incluso cuando su dieta consistía en sopa aguada de alubias y galletas saladas rancias. Y oyéndola hablar, se diría que les espera un futuro glorioso, sin lugar a dudas. Solía decir: cuando Coriolanus sea presidente. Solía comenzar sus frases: cuando Coriolanus sea presidente, todo se corregiría como por arte de magia. Desde la cochambrosa fuerza aérea del Capitolio hasta el desorbitado precio de las chuletas de cerdo. Era una suerte que el ascensor roto y sus piernas artríticas le impidieran salir mucho de casa, y que sus escasas visitas estuviesen tan fosilizadas como ella. La col rompió a hervir y perfumó la cocina con el aroma de la pobreza. Coriolanus la apuñaló con una cuchara de madera. Tigris seguía sin aparecer. Pronto sería demasiado tarde para llamar y poner una excusa. Ya estarían todos reunidos en el salón Heavensby de la academia. Tendría que enfrentarse al enfado y a la decepción de su profesora de comunicaciones, Satria Click, que había hecho campaña para que le concedieran uno de los 24 codiciados puestos de mentor de los Juegos del Hambre. Además de ser el favorito de Satria, era su asistente, y seguro que lo necesitaría. La profesora era impredecible, sobre todo cuando bebía, y eso se daba por hecho el día de la cosecha. Lo mejor sería llamar y avisarle, decirle que no paraba de vomitar o algo así, pero que haría todo lo posible por recuperarse. Se preparó mentalmente y cuando se disponía a tomar el teléfono para alegar una enfermedad extrema, se le ocurrió otra cosa. Si no aparecía, ¿dejaría la profesora que lo sustituyeran como mentor? Y en tal caso, ¿mermaría eso sus probabilidades de conseguir uno de los premios que entregaba la academia a los graduados? Sin ese premio no podría permitirse ir a la universidad, lo que significaba quedarse sin carrera, lo que a su vez significaba decirle adiós a su futuro y a saber qué pasaría con su familia. Y la puerta principal, con bada, se abrió entre raspones y gruñidos. «¡Corollo!», lo llamó Tigris, y él colgó el teléfono de golpe. Se había quedado con el apodo que su prima le había puesto de pequeño. Salió corriendo de la cocina, chocó contra ella y a punto estuvo de derribarla. Pero la muchacha estaba demasiado emocionada para regañarlo. ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Bueno, al menos he conseguido algo. Dio unos cuantos pasos rápidos sin moverse del sitio mientras levantaba una percha envuelta en una vieja funda para trajes. ¡Mira, mira! Coriolanus abrió la cremallera de la funda y sacó la camisa. Era preciosa. No, mejor aún, era elegante. El grueso lino ya no era ni de blanco original ni amarillento por el paso de los años, sino de un delicioso color crema. Había sustituido los puños y el cuello por terciopelo negro, y los botones eran cubos de oro y ébano. Teselas. Cada una de ellas tenía 2 agujeritos diminutos para introducir el hilo. «Eres un genio», le dijo con tal sinceridad. «Y la mejor prima del mundo». Procurando mantener su brazo estirado para proteger la camisa, la abrazó con el otro. «Los Snow siempre caen de pie». Y ella respondió: «Los Snow siempre caen de pie». Se pavoneó Tigris. Era el dicho que los había ayudado a sobrevivir a la guerra, cuando cada día era una lucha constante por no acabar bajo tierra. «Cuéntamelo todo», le pidió.
sabiendo que su prima estaría deseando hacerlo. Le encantaba hablar de ropa. Tigris alzó las manos y dejó escapar una risa entrecortada. ¿Por dónde empiezo? Y empezó por la lejía. Le comentó a Fabricia que las cortinas blancas de su dormitorio parecían sucias. El dejarlas en remojo con lejía metió también la camisa. La prenda había reaccionado muy bien, pero por mucho que la empapara era imposible eliminar las manchas. Así que las había hervido con un puñado de caléndulas marchitas que había encontrado en el contenedor de basura de la vecina de Fabricia, y las flores habían teñido el lino justo para ocultar las manchas. El terciopelo de los puños procedía de una enorme bolsa de terciopelo con cordones en la que guardaban una de las placas, ya inservibles, de su abuelo. Las teselas las había arrancado del interior de un armario del baño de la doncella. Le había pedido al encargado de mantenimiento del edificio que las taladrara unos agujeros a cambio de arreglarle el mono de trabajo. ¿Eso ha sido esta mañana?, le preguntó Coriolanus. No, ayer, el domingo. Esta mañana... ¿Has encontrado mis papas? La siguió a la cocina, donde abrió el refrigerador y sacó la sartén. Me quedé despierta hasta las tantas sacándoles el almidón. Después fui corriendo a la casa de los Dolirul para usar una plancha en condiciones. Estas las he reservado para la sopa. Tigris volcó el revoltijo de la sartén sobre la col que hervía al fuego y lo removió todo con una cuchara. Su primo se fijó en los círculos violáceos bajo sus ojos de color castaño dorado y no pudo reprimir una punzada de culpa. ¿Cuánto hace que no duermes?, le preguntó a Tigris. Estoy bien. Me comí las paleduras de la papa. Dicen que están ahí las vitaminas. Además, hoy es la cosecha. Así que podríamos decir que este día es de fiesta, añadió alegremente. No con Fabricia. En realidad, no lo era en ninguna parte. El día de la cosecha era algo horrible en los distritos, pero tampoco se celebra mucho en el Capitolio. Como a él, a casi nadie le agrada recordar la guerra. Tigris se pasaría el día pendiente de Fabricia y de su variopinto grupo de invitados que intercambiarían lúgubres historias de las privaciones pasadas durante el sitio y beberían hasta perder el conocimiento. Lo peor vendría el día siguiente, cuando le tocara ayudar con sus resacas. Deja de preocuparte, toma, date prisa y come. Tigris sirvió sopa en un cuenco y lo dejó sobre la mesa. Coriolanus le echó un vistazo al reloj. Se tragó la sopa sin importarle que la quemadura de la lengua le doliera y corrió a su dormitorio con la camisa. Ya estaba duchado y afeitado, y por suerte no le había salido ninguna espinilla que afeara sus pálidas facciones. La ropa interior y los calcetines negros que le proporcionaba la academia estaban bien. Se subió los pantalones a vestir, que eran más que aceptables, y se calzó un par de botas de cuero con cordones. Le quedaban demasiado pequeñas, pero podía soportarlo. Después se puso la camisa con mucha cautela y se la arremetió, y se volvió hacia el espejo. No era tan alto como debiera, como había ocurrido con muchos de los de su generación. Lo más probable era que la pobreza de su dieta hubiera frenado su crecimiento. Sin embargo, tenía un cuerpo atlético, un porte excelente, y la camisa enfatizaba los puntos fuertes de su físico. No lucía un aspecto tan regio desde que era pequeño, cuando su abuela lo paseaba por las calles vestido con su traje de terciopelo morado. Se alisó los rizos rubios mientras le susurraba a su imagen con un tono de burla. Coriolanus Snow, futuro presidente de Panem. Yo te saludo. A modo de agradecimiento, Tigris realizó una entrada triunfal en la sala de estar, extendiendo los brazos mientras daba una vuelta. Así podía presumir algo de su camisa. Ella chilló encantada y aplaudió. Estás fantástico, guapísimo y a la moda. Ven a verlo, abuela Tris. Era otro de los apodos acuñados por la pequeña Tigris, para la que abuela, o peor aún, Yaya, no estaba a la altura de alguien tan imperial. Su abuela apareció con una rosa roja recién cortada acunada entre las trémulas manos. Vestía una túnica larga y suelta de color negro, de las que eran tan populares antes de la guerra y se habían quedado ya tan anticuadas que daban risa, y un par de babuchas bordadas con las puntas en curva que habían pertenecido a un disfraz. Algunos mechones de fino cabello blanco le asomaban por el borde de un turbante de terciopelo enmohecido. Eran los restos de lo que antes fuera un armario fastuoso. Las pocas prendas decentes se guardaban para las visitas o para sus escasas incursiones a la ciudad. Toma, niño, póntela.
recién cortada de mi jardín en la azotea, le ordenó. Al aceptar la rosa de las temblorosas manos de su abuela, se pinchó con una espina. La sangre brotó de la herida de la palma, así que tuvo la mano alejada del cuerpo para no mancharse su tan ahora apreciada camisa. La anciana parecía perpleja. «Solo quería que estuvieras elegante», le dijo. «Claro que sí, abuelatriz», repuso Tigris, «y así será». Mientras conducía a Coriolanus a la cocina, él se recordó que el autocontrol era una habilidad esencial y que debía sentirse agradecido por las oportunidades de su abuela de todos los días para practicarlo. «Las heridas de punción no sangran mucho», le aseguró Tigris, mientras se limpiaba y vendaba a toda prisa. Después cortó el tallo de la rosa, dejó unas cuantas hojas y se la prendió en la camisa. «Sí que estás elegante. Ya sabes lo importantes que son para ella las rosas. Dale las gracias». Eso hizo. Les dio las gracias a las dos y se fue disparando hacia la puerta. Bajó a toda velocidad las 12 tramos recargadas en las escaleras, cruzó el vestíbulo y salió al Capitolio. La entrada principal del edificio daba al Corso, una avenida tan amplia que en los viejos tiempos, cuando el Capitolio organizaba sus demostraciones de pompa militar para regocijo de la multitud, cabían cómodamente 8 carros en paralelo. Coriolanus recordaba verlas de pequeño desde los balcones del piso, mientras los invitados a la fiesta se jactaban de tener asientos de primera fila para los desfiles. Entonces llegaron los bombarderos y durante mucho tiempo su bloqueo fue infranqueable. Aunque las calles ya estaban despejadas, los escombros todavía se apilaban en las aceras y había edificios enteros tan destrozados como en el primer día. 10 años después de la victoria, todavía tenía que rodear fragmentos de mármol y granito para llegar a la academia. A veces, Coriolanus se preguntaba si los dejaban allí para recordarles a los ciudadanos lo que habían sufrido. La gente tenía muy mala memoria. Era necesario que esquivaran escombros, que arrancaran los mugrientos cupones de racionamiento y asistieran a los fuegos del hambre para mantener la guerra viva en su recuerdo. El olvido daba lugar al exceso de confianza, y entonces volverían todos a la casilla de salida. Cuando dobló por la calle de los sabios, intentó controlar su ritmo. Quería llegar a tiempo, pero fresco y sereno, no hecho un espantoso sudoroso. Aquel día de cosecha, como la mayoría, prometía ser abrasador. ¿Qué se podía esperar del 4 de julio? Agradecía mucho el perfume de la rosa de su abuela, porque su camisa cada vez más despedía un tenue aroma a papas y caléndulas marchitas. La academia, la mejor escuela del Capitolio, educaba a la progenie de los ciudadanos destacados, ricos e influyentes, con sus más de 400 alumnos en cada curso. Tigris y Coriolanus habían logrado entrar sin muchas dificultades gracias a la historia de su familia en la institución. A diferencia de la universidad, era gratuita y ofrecía la comida de mediodía y el material escolar, además de los uniformes. Todo el que era alguien asistía a la academia, y Coriolanus necesitaba esos contactos para cimentar su futuro. La majestuosa escalera que daba entrada a la academia tenía cabida para todo el alumnado, así que había espacio de sobra para el flujo constante de autoridades, profesores y estudiantes. Coriolanus la subió despacio, intentando moverse con una dignidad natural, por si alguien lo miraba. La gente lo conocía, o al menos había conocido a sus padres y abuelos, y de los Snow se esperaba un mínimo estándar. Aquel año, empezando por ese mismo día, esperaba lograr también el reconocimiento personal. La mentoría de los Juegos del Hambre era su proyecto final antes de la graduación de la academia en verano. Una actuación impresionante como mentor, sumada a su excelente expediente académico, le aseguraría un premio en metálico lo bastante cuantioso como para poder pagar su matrícula universitaria. Habría 24 tributos, un chico y una chica por cada uno de los 12 distritos derrotados, elegidos mediante sorteo para luchar a muerte en la arena de los Juegos del Hambre. Estaba todo recogido en el Tratado de la Traición que había acabado con los días oscuros de la rebelión de los distintos, uno de los muchos castigos impuestos a los insurgentes. Como en el pasado, meterían a los tributos en el estadio del Capitolio, un anfiteatro que se usaba para los deportes y el entretenimiento antes de la guerra, y se les proporcionarían armas con las que asesinarse entre ellos. El Capitolio animaba a los ciudadanos a ver el espectáculo, pero mucha gente lo evitaba. El reto consistía en convertirlo en un acontecimiento más atractivo. Con esto en mente, por primera vez se había decidido que los tributos contarán con mentores. 24 de los mejores alumnos del último curso de la academia eran los elegidos para ese trabajo.
aunque todavía se estaban concretando los detalles de lo que eso supondría. Se hablaba de preparar a cada uno de los tributos para una entrevista personal, quizá incluso mostrarlos acicalados antes de las cámaras. Todo el mundo coincidía en que, para que continuaran los Juegos del Hambre, debían evolucionar hasta convertirse en una experiencia significativa y emparejar a la juventud del Capitolio con los tributos de los distritos intrigaba a los ciudadanos. Coriolanus cruzó una entrada adornada con pendones negros, recorrió un pasillo de techo abovedado y entró en el cavernoso salón Havensby, desde donde verían la retransmisión de la ceremonia de la cosecha. No llegaba tarde ni mucho menos, pero el salón ya estaba repleto de profesores y estudiantes, además de unos cuantos encargados de los juegos cuya presencia no era necesaria para poder retransmitir el día de la inauguración. Los avocs circulaban entre la multitud con bandejas de posca, un brebaje de vino aguado mezclado con miel y hierbas. Se trataba de una versión alcohólica del ácido mejunje del que había dependido el Capitolio durante la guerra y que, supuestamente, protegía de las enfermedades. Coriolanus agarró una copa y se enjuagó la boca con la esperanza de que se borrara cualquier rastro de aliento a alcohol. Sin embargo, solo se permitió un trago. La bebida era más fuerte de lo que pensaba la mayoría. En los años anteriores había visto a los alumnos del último curso ponerse en ridículo por ingerir demasiada. El mundo todavía pensaba que Coriolanus era rico, aunque su única moneda de cambio era su encanto, que procuraba repartir con generosidad mientras se paseaba entre la gente. Los rostros se iluminaban cuando saludaba con simpatía a unos y a otros, preguntando por miembros de la familia y soltando alguno que otro cumplido. No me quito de la cabeza su clase sobre la represalia de los distritos. Me encanta tu flequillo. ¿Cómo fue la operación de espalda de tu madre? Bueno, dile que es mi heroína. Dejó atrás las sillas acolchadas dispuestas para la ocasión y siguió hasta la tarima donde Satria regalaba los oídos a un grupo de profesores de la academia y responsables de los Juegos del Hambre con una de sus alocadas historias. Aunque solo logró escuchar la última frase, dijo: bueno, le dije, siento lo de su peluca, pero fue usted quien insistió en que llevara un mono. Se unió obedientemente al coro de risas posterior. Ah, Coriolanus, dijo Satria, arrastrando las palabras mientras le hacía señas para que se acercara. Aquí está mi pupilo estrella. Él le dio un consabido beso en la mejilla y se fijó en que la profesora ya le llevaba varias copas de posca de ventaja. Lo cierto era que tenía que empezar a controlar su problema con la bebida, aunque lo mismo cabía decir de la mitad de los adultos que conocía. La automedicación era una epidemia que asolaba la ciudad. A pesar de todo, Satria era graciosa y no demasiado estirada, uno de los pocos profesores que permitía que los alumnos la llamaran por su nombre. La mujer se retiró unos pasos y lo examinó. Una camisa preciosa. ¿De dónde la sacaste? Él se miró la prenda como si le sorprendiera su existencia y se encogió de hombros, como un joven con opciones ilimitadas. Los Snow tenemos armarios con mucho fondo, respondió alegremente. Intentaba conseguir un aspecto respetuoso pero festivo. ¿Y lo has conseguido? ¿Qué son esos ingeniosos botones?, preguntó Satria mientras tocaba uno de los cubos del puño. ¿Teselas, acaso? ¿No? Ah, sí. Bueno, eso explica por qué me recuerdan al baño de la doncella, respondió él, lo que provocó las risas de los amigos de la profesora. Aquella era la impresión que se esforzaba por dar, un recordatorio de que era una de las pocas personas del Capitolio con un cuarto de baño para la doncella, y encima uno de los mosaicos de teselas, templado por la chanza sobre su camisa. Señaló a Satria con la cabeza. Un vestido precioso. Es nuevo, ¿verdad? Le había bastado un vistazo para saber que se trataba del mismo vestido que siempre lucía en las ceremonias en la cosecha, al que había añadido unos cuantos penachos de plumas negras. No obstante, ella había validado su camisa, así que tenía que devolverle el favor. La profesora recibió la pregunta con los brazos abiertos. Lo encargué especialmente para esta ocasión, respondió, por ser el 10º aniversario y tal. Elegante, dijo Coriolanus. La verdad es que no hacían mal equipo. Su deleite se interrumpió en seco al ver a la encargada del gimnasio, la profesora Agrippina Sigel, que usaba sus musculosos hombros para abrirse camino entre la multitud. A su lado se encontraba su asistente Sejanus Blinch,
que cargaba con el escudo decorativo de la profesora Shickle, insistía en llevar todos los años para la fotografía del grupo. Se lo habían concedido al final de la guerra por el éxito obtenido en la supervisión de los simulacros de seguridad de la academia durante los bombardeos. Sin embargo, lo que llamó la atención de Coriolanus no fue el escudo, sino la ropa de Sejanus, un suave traje de color gris oscuro, con una camisa de un blanco cegador compensado por una corbata de cachemira, ajustado para aportar elegancia a su figura alta y angulosa. El conjunto era moderno y nuevo, y olía a dinero. Especulación en tiempos de guerra, en concreto. El padre de Sejanus era un fabricante del Distrito 2, que había tomado partido por el presidente. La fortuna que había amasado en las municiones le permitió comprarle una vida a su familia en el Capitolio. Los Plinch disfrutaban de los privilegios que las familias más antiguas y poderosas se habían ganado tras varias generaciones. Era algo sin precedentes que Sejanus, un chico nacido en los distritos, fuera alumno de la academia, pero la generosa donación de su padre había pagado gran parte de la reconstrucción de la escuela tras la guerra. Un ciudadano nacido en el Capitolio habría esperado que bautizaran un edificio con su apellido, pero el padre de Sejanus solo había pedido una educación para su hijo. Coriolanus consideraba que la gente como los Plinch suponía una amenaza para todo lo que valoraba. Los arribistas nuevos ricos del Capitolio socavaban el viejo orden con su mera presencia. Era más molesto, si cabe, porque el grueso de la fortuna de la familia Snow también se había invertido en munición. En el Distrito 13, tras las bombas, su enorme complejo, los innumerables edificios de fábricas e instalaciones de investigación habían quedado reducidos a polvo. Habían destruido el Distrito 13 con armas nucleares, y la zona aún emitía unos niveles de radiación incompatibles con la vida humana. El centro de fabricación militar del Capitolio se había trasladado al Distrito 2, donde había caído en manos de los Plinch. Cuando las noticias de la desaparición del Distrito 13 llegaron al Capitolio, la abuela de Coriolanus le había restado importancia en público, afirmando que, por suerte, tenían muchos otros activos. Pero no era cierto. Sejanus había llegado al patio del colegio 10 años antes. Era un niño tímido y sensible, que examinaba con cautela a los demás críos con unos enternecedores ojos castaños demasiado grandes para su fatigado rostro. Cuando se corrió la voz de que procedían de los distritos, el primer impulso de Coriolanus fue unirse a la campaña de sus compañeros para convertir la vida de nuevo en un infierno. Tras pensárselo con calma, decidió que lo mejor era no hacerle caso, mientras los demás niños del Capitolio lo interpretaron como que se tratase solamente de un mocoso de los distritos. Sejanus lo tomó por decencia. Ninguna de las dos explicaciones era del todo correcta, aunque ambas reforzaban la imagen ejemplar que Coriolanus deseaba ofrecer. La profesora Shickle, una mujer de formidable estatura, se plantó en el círculo de Satria y desperdigó en sus inferiores a los 4 vientos. «Buenos días, profesora Click».